Buenas tardes, muchísimas gracias. Es para mí un privilegio la invitación de INEDI. Un par de cosas que debo decirles previamente para que se ubiquen en contexto. Eso no lo van a encontrar en las diapositivas. El artículo, el modo en que el Estado contrata es diverso. Hay muchísimas formas de contratación pública. Dentro de la contratación pública, el que nos importa a nosotros es el del artículo 76 de la Constitución. Sobre esa base, uno tiene la normativa de contrataciones del Estado y los regímenes especiales de contratación. Algunos le llaman regímenes legales de contratación. Si ustedes revisan el artículo 76, se van a dar cuenta que hay tres famosos elementos: la ley de contrataciones, su reglamento y las directivas. ¿Sí? Y los regímenes legales de contratación son todos aquellos que, como su nombre lo indica, tienen ley especial que los regula. No obstante eso, hay otro grupo de contratos. Entonces aquí tenemos un grupo de contratos, que es los contratos con el Estado. La siguiente, por favor. Una más. Y una más, por favor. Eso, la siguiente. Vamos a pasar rápidamente esto. Bien. Esos son los artículos constitucionales que son conexos, ¿sí? Siempre ténganlos en el artículo 62 es el de la libertad de contratación y el de la invariabilidad de los términos contractuales. Y el artículo 214 es la libertad de contratar siempre con arreglo a ley. Les pongo el ejemplo que me ponía mi profesor de Derecho Constitucional en clase, ¿no? Si hoy día ustedes y yo firmamos un contrato de provisión de alcohol y mañana lo prohíben, ¿ese término contractual es invariable? No, ¿no es cierto? Es variable, porque no podría seguir proveyendo un producto que está prohibido. Eso pasó con el queroseno. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos de nosotros que somos un poco mayores hemos tenido cocinas primus a querosene, ¿no? Y el querosene se prohibió, salvo para uso industrial. ¿Por qué? Porque se usa para hacer la pasta básica de cocaína, o se usaba, ¿no? Bueno, ahora usan acetona. El asunto es que hubo muchos contratos de provisión de queroseno y después de que salió la ley, evidentemente no pudo proveerse más a este producto, ¿sí? Entonces, deben tener en consideración que hay una libertad de contratar, sí, y hay una invariabilidad de los términos contractuales. Así lo dice el artículo 62 de la Constitución. Los términos contractuales son invariables, no pueden ser modificados por ley, pero se lee con el artículo 214 de la Constitución. Ahora, este artículo 76 lo que hace es definir tres elementos para que haya contratación pública sobre la base de este artículo, que es que sea una entidad del Estado, que sean bienes, servicios u obras y que sean recursos públicos. Existen otros contratos que no están, contratos quiero decir, a través de los cuales el Estado se hace de bienes, por ejemplo, u obras, que no están bajo el marco del 76 de la Constitución. El típico ejemplo es el contrato de las concesiones. Es el típico ejemplo. Otro ejemplo, las contrataciones CAS, por ejemplo. ¿Por qué? Las concesiones tienen otro artículo constitucional y el régimen CAS es un régimen laboral. No son los servicios no personales a que se refiere la normativa de contrataciones del Estado. ¿Sí? Entonces, tenemos todo un marco normativo muy amplio en virtud del cual el Estado se provee o se agencia bienes, servicios u obras de todo tipo. La normativa de contratación del Estado es una cosa chiquitita, complejísima, ciertamente, pero es chiquita dentro de todo el ámbito. ¿Sí? Ahora, siguiente, por favor. Ese es el 76, está allí, ustedes lo pueden leer en sus casas, no hay problema. La siguiente. Cuando quieran leer, y dicho sea de paso, entonces, hay contrataciones públicas en general que no están bajo el artículo 76. Y dentro del artículo 76 hay dos tipos de contrataciones. Los que tienen la normativa de contrataciones del Estado, la ley 3225, cuya tercera versión va a entrar en vigencia este 30 de enero,
Como ustedes bien saben, la primera versión de la 3225 entró en vigencia todos lo saben, vamos, el 9 de enero del 2016. La segunda versión, el 3 de abril del 2017, y la tercera versión, este 30 de enero del 2019, ¿sí? Y los regímenes especiales en los que, existiendo esos tres elementos, están fuera. ¿Por qué? Porque alguna ley lo dice. Por ejemplo, la propia Ley de Contrataciones del Estado, en sus artículos 4 y 5, dice que hay contrataciones que, a pesar de que cumplen esos elementos, no están bajo el ámbito de contratación, de la Ley de Contrataciones Públicas. Por ejemplo, las menores a 8 UITs. Ese es el más conocido de todos. Están las contrataciones que se hacen a través de préstamos, a través de donaciones, con no domiciliados, contrataciones Estado-Estado, contratos bancarios y financieros excepto el fideicomiso, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie, el legislador ha decidido, miren, ha dicho el legislador, ¿en esos contratos se cumplen esos elementos? Sí. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que hacen inviable que se aplique la ley. El ejemplo más claro es el de los contratos bancarios y financieros. Sí, ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Es una entidad, es un servicio bancario y es recurso público porque el Estado paga por un servicio bancario. Cuenta corriente, por ejemplo. Ahora, ¿ustedes creen que si se abre a concurso público, algún banco va a participar? No, ¿no es cierto? No van a participar. Si quiere firma, si no, no. Las circunstancias son variadas. En este caso es de mercado. Hay circunstancias geográficas. Un no domiciliado que no contrata en el Perú, a quien nosotros sí queremos contratar, ¿le va a interesar sacar su RNP? No, ¿no es cierto? Y otras circunstancias, como por ejemplo antes el umbral de las UITs. ¿Se acuerdan? Antes eran 3 UITs y ahora son 8. Porque el Estado decide que sobre ese monto es eficiente aplicar la normativa de contrataciones del Estado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. En ese caso, como les digo, están fuera de la normativa de contrataciones del Estado algo que es determinadas contrataciones que lo dice la ley. En los ejemplos que les he puesto son ejemplos que están en la propia Ley de Contrataciones, en los artículos 4 y 5. ¿Sí? Un segundito para terminar. Pero además existen otras leyes. Por ejemplo, Petroperú, Jaliwarma, Jurado Nacional de Elecciones para tiempo de elecciones, precisamente los CMEs anteriores. Tienen leyes especiales en virtud de las cuales no aplican los procedimientos clásicos o la normativa de contrataciones completa, sino que tienen disposiciones especiales. Ese es el marco general de la contratación pública. Va a haber ocasión de ahondar estos temas en las clases, ¿sí? De lo que se trata esta presentación es, como su nombre lo dice, presentarles la norma de modo muy general. Yo he querido dejárselos todo aquí para que lo lean ustedes y tengan la oportunidad de ver este panorama general de la norma y las modificaciones. ¿Sí? Lo siguiente, por favor. Ahí lo que está, por ejemplo, lo que acaba de pasar es la sentencia del Tribunal Constitucional. Es una de las poquísimas sentencias del TC que habla y que desarrolla estos temas de los que estamos hablando. Estos gráficos que ustedes ven son un resumen de esto, de los 3 elementos. Criterio subjetivo, el sujeto, que sea entidades de acuerdo al artículo 3 de la ley. Criterio objetivo, que sea, o sea, el objeto, bienes, servicios u obras, y el otro objeto es el dinero, el pago con fondos públicos. Si se cumplen los 3 elementos, siguiente por favor, se usa la Ley de Contrataciones del Estado en el marco del 76. Si no se cumplen los 3 elementos, no se usa. Salvo que, como les repito, se cumplan los 3 elementos, pero exista una ley que diga, oye, no uses la norma. ¿Sí? Es claro porque la ley modifica otra ley, ¿no es cierto? Ahora, les quiero poner un pequeño ejemplo de lo que le pasó, no es propio, es de un amigo mío. Yo nací en Pucallpa, pero mi familia es de San Martín, es un amigo mío de la infancia que vive en la selva, y él se dedica también, por cosas de la vida, casualidades, a la administración pública, a la función pública, ¿no? Vean, ¿qué ocurría? Les cuento esto, para que entiendan gráficamente los elementos, ¿ya? Esta es la Marginal, bueno, ahora se llama Belaunde, ese es su pueblo. Y aquí había una minería no metálica. Si ustedes conocen la minería no metálica, es tierra, arena, piedra, etcétera, ¿no es cierto?
Bien, aquí el camino era afirmado. Y entonces, la empresa minera, por su propia cuenta, construyó su pista hasta el pueblo. Pero le faltaba esto. Entonces le dijo, y obviamente le conviene legítimamente, ¿no es cierto? Le conviene asfaltar porque tiene que sacar sus productos con mayor facilidad. El tramo era relativamente corto, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Mire, señora de municipalidad, ¿van a construir? No, sí queremos, está el proyecto, pero no hay plata. La típica, ¿no? Ya, miren, le dijo la empresa, yo lo pago. O sea, los funcionarios de la municipalidad, los ojos se le hicieron signo de dólar, ¿no? Ya, dame la plata. ¿Te doy la plata? No. Tú selecciona y yo le pago. Lo que hizo finalmente la entidad fue hacer algo muy similar a una licitación pública, muy similar. Pero usó ¿estaba obligado a hacerlo? No. ¿Por qué? Porque la plata no era del Estado. Finalmente sí, copió la norma y sacó unas bases y tal. Y cuando ganó hubo una ceremonia y le dijeron, listo, muchas gracias, vaya con el señor, ¿no? Y se acabó. Ahora, claro, esas circunstancias son muy particulares, ¿no? Que encontrar una empresa que haga eso es bien difícil, ¿no? En realidad lo hizo porque le convenía. La siguiente, por favor. Sigamos avanzando entonces. Sobre los impedimentos vienen, siguiente, los primeros cambios, ¿sí? Bueno, ese es un repaso, ahí está el marco, el 76 de la Constitución, que en líneas generales te dice que las excepciones a la contratación pública son por ley, ¿no? Y tú tienes el 139 que te dice el principio, que es el famoso principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que restringen derechos. La analogía, ojo, no se rayen con esto, no se palteen, ya es cosa de abogados, ¿no? No es ni interpretación. O sea, los métodos de interpretación es cuando hay norma, solo que hay oscuridad o contradicción. Los métodos de integración, así se llaman, son cuando no hay norma. Uno de los métodos de integración de la analogía, ¿ya? Es cuando no hay norma, entonces agarro una norma parecida y le aplico la misma consecuencia. Por eso es que la analogía no se aplica para la ley penal y tampoco se aplica para extender los impedimentos. Bien, entonces, ¿dónde están los impedimentos de la norma, de la ley? Solamente pueden estar en ley y en el caso de la ley de contratación del Estado están en el artículo 11. ¿Puede haber otra ley que implemente nuevos impedimentos? Sí, sí puede haber. Tiene que cumplir el requisito de tener rango de ley, nada más, ¿sí? Y entonces, ¿qué te dice nuestra normativa? Acá está. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, siempre es del 76. Obviamente, se dan cuenta de la importancia de haberles hecho esta división al principio. Estos impedimentos, dice, se aplican a cualquier régimen legal. ¿Se aplican a los CAS? No, porque son otra cosa. ¿Se aplican a las concesiones? No, salvo evidentemente que la norma especial lo diga, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no pueden ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas del Estado, y ahí está la lista de quienes no pueden. Ya todos creo que lo sabemos medio que de memoria, ¿no? El presidente, los jueces, fiscales, gobernadores regionales, alcaldes, ministros, viceministros, etc. ¿Sí? A ver, la norma lo que hace, y esto también es importante mencionarlo, es dar pautas generales, obligatorias ciertamente, pero generales, sobre el manejo de la contratación pública. La norma no puede meterse en cómo gestiona cada entidad sus contrataciones. ¿Por qué? Porque somos un país, dice la Constitución, unitario y descentralizado. Bueno, en realidad es el Estado cuyo gobierno es unitario y descentralizado. Y la descentralización no es palabrería. La descentralización es, desde la reforma constitucional del 2004, si no me falla la memoria, es, ustedes lo saben, autonomía. Lo que siempre nos enseñan, autonomía económica, financiera, administrativa. Eso significa que nadie puede decirle a la entidad qué hacer. Por supuesto que eso implica responsabilidad, ¿no? Ahora, la norma, lo que hace entonces, como decía, es dar una serie de conceptos generales y empieza a definir, oye,
quién es titular de la entidad. Y estas son sus responsabilidades. No importa si es que tú le llamas alcalde, gerente, gobernador regional, ministro, no importa. ¿Sí? La norma no se mete con eso en respeto a la autonomía constitucionalmente consagrada de las entidades públicas en el Perú. La norma también te dice, oye, área usuaria es esta, básicamente es la que necesita. Yo ya les digo, o sea, estas diapositivas les van a servir, sí, sin duda, pero no va a haber, digamos, no es ocasión esta para detallar cada uno de estos puntos allí especificados, merece una conversación larga, y de eso se trata un diplomado, ¿sí? O unos estudios como estos. No es la intención esta más que presentarles, repito, la norma, ¿no? ¿Qué es el área usuaria? En términos generales, ¿es el que necesita algo o es el que sabe cómo se hace? Ya lo verán ustedes con más detalle. El área usuaria es, yo necesito sillas, sí, ya, yo las uso. ¿De acuerdo? O el que sabe, es el típico ejemplo, quienes han estado en el Estado lo deben saber. Yo necesito computadoras. ¿Yo soy el área usuaria? No, es OTI, UTI o KINS, como se llama, ¿no es cierto? Tecnologías de la información. Porque ellos son los expertos. Algo similar ocurre, en realidad depende del objeto. Si yo, por ejemplo, necesito papel, no es necesario, ¿no es cierto? No se trata de un objeto complejo que requiera un conocimiento técnico muy particular, ¿no es cierto? Pero si yo requiero una infraestructura nueva, entonces el área usuaria, ¿quién será? ¿Yo? ¿El abogado? No, ¿no es cierto? Será por lo general se llama área de infraestructura. Y como pueden ver, otra vez se ve este respeto a la autonomía de las entidades. También menciona quiénes son los famosos OECs, ¿no? Los órganos encargados de las contrataciones. Son las que realizan todas las actividades propias de la contratación. En muchos casos el procedimiento de selección, a veces no, en otros casos será el comité de selección. Y después todos los actos desde la suscripción del contrato y la administración propia del contrato, ¿no? Penalidades adicionales, etc. Otra vez, como repito, dice OEC. ¿Cómo se llaman en nuestras entidades? No, yo, como muchos de ustedes, yo también he trabajado en otras entidades, ¿no? Se llaman administración, logística, abastecimiento. Miren, eso depende de la organización interna de cada entidad. ¿Sí? Y por supuesto, la organización interna no es lo que a cada entidad le dé la gana, ¿no es cierto? Si es un gobierno regional, tendrá que mirar que la ley orgánica del gobierno regional es la ley de bases de la descentralización y, por cierto, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La norma sí dice, sin embargo, qué cosa es un comité de selección. Antes, miren, yo estudié en la Universidad del Rulco, no sé, de repente algunos de ustedes lo conocieron, era otra lógica, ¿no? Había comités económicos, en fin, era otra lógica. Con la 26850, que fue la primera ley, digamos, de esta era, ¿no? de contrataciones y adquisiciones del Estado, por eso el SEACE sigue llamándose SEACE, porque se implementó en aquel tiempo, porque la ley se llamaba Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el sistema era Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, SEACE. Ahora, esa fue la primera ley. El decreto legislativo 1017 tuvo dos versiones importantes. Ya no decía Ley de Contrataciones y Adquisiciones, sino Ley de Contrataciones del Estado, y la actual ley, la 30225, dice lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la primera norma y hasta ahora? Dice, oye, la compra, el procedimiento de selección lo va a llevar a cabo, algunos, el OEC, el órgano encargado de las contrataciones. Las subastas inversas electrónicas, por ejemplo, las hace el OEC, ¿no? Pero hay otras en las que sí tiene que haber un órgano temporal autónomo. Ese órgano temporal autónomo le llamó en su oportunidad comité especial y ahora le llama comité de selección. ¿Sí? Y tiene, eso es más, es ocasión de una clase entera, ¿no? Para ver quién lo nombra, hay requisitos para nombrarlo, quién no puede ser, pueden renunciar, cómo sesionan.
¿Hay votos en mayoría o no? ¿Qué tipo de responsabilidad hay para los votos en mayoría o no? Etcétera. Y fundamentalmente uno es del OEC, otro tiene conocimiento técnico. Caray. Me confundo. Son 3 integrantes, ojo, ahí hay una modificación. Ya les mencioné la primera, que es en los impedimentos. Esta es la segunda en importancia, que es de los integrantes. Cuando se trata de obras o de consultoría de obras, ya no son 3, son 5. ¿Sí? Entonces es uno del OEC, uno de un conocimiento técnico, al menos, ¿no? Una cosa que ustedes tienen que entender, perdón que me... Miren, deberían revisar otras normas del Estado, ¿no? Evidentemente para la gestión pública. Entre estas normas hay 2 grupos. Este gráfico, yo siempre lo repito en clase porque me parece muy didáctico y me lo enseñó un amigo que es ingeniero. Yo le explicaba a él la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y diversos aspectos de la norma, y él me dijo, mira, esto que me has dicho, la manera de organizarlo mejor es así. La LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice que hay 2 tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los funcionales tienen que ver con la función del Estado y son recontra fáciles. Esto yo ahondo un poco más en clase, pero son salud, educación, trabajo, vivienda, construcción, transportes, comunicaciones, saneamiento, etc. ¿Sí? Y los sistemas administrativos, que por ahora son 11, son presupuesto, tesorería, planificación, vamos a ver, planificación, defensa jurídica del Estado, control, presupuesto, tesorería, ya dije, se me están pasando, y abastecimiento, bueno, se me están pasando algunos seguramente, ¿no? Dentro de todo, y cada uno tiene un ente rector. ¿Quién es ente rector de los sistemas funcionales? Los ministerios. Si ustedes quieren ver cuántas funciones hay en el Estado, fíjense en los viceministerios. Esas son las funciones del Estado. Y los sistemas administrativos ayudan a gestionar esos recursos. Por eso es que se hace como una malla. Este ejercicio es muy, muy útil cuando uno hace cambio de gestión. Algunos de ustedes seguramente estarán en eso, ¿no? Entonces, yo veo esto que están construyendo ahí, ¿qué cosa es? Un colegio, ajá, está en educación. Y entonces analizaré el cruce con todo. Eso que está allí, ¿qué cosa es? Ah, es contratación de CAS, ajá, entonces, ¿y para qué? Son para médicos, ajá, entonces es salud. Y cruzaré con todo. ¿Y cruzan todo? Sí, claro. Cruzan todos los sistemas administrativos. Cruzan planeamiento, tesorería, presupuesto, abastecimiento, porque contratamos cosas, ¿no es cierto? Recursos humanos, porque si es que contrato gente para ellos, ¿no es cierto? El cruce con lo que nos toca en este diplomado, en esta sesión larga de capacitación, no la de hoy, quiero decir la que empieza hoy, es solamente una chiquita acá que se llama abastecimiento. Nada más. Y aún así, eso que es chiquito, y es más, dentro de abastecimiento hay varias cosas, una de ellas es la normativa de contrataciones del Estado. Una. Entonces, cuando ustedes van a gestionar, deben revisar las normativas que corresponden. De hecho, a ver, con un ejemplo sencillo, si ustedes quieren contratar un personal CAS en educación para profesores, supongamos que se puede, ¿sí? Yo sé que hay un problema con el nombramiento, es otra cosa, pero supongamos que necesito personal CAS para fortalecer algunas competencias educativas. ¿Qué hago? Reviso la norma de recursos humanos, ¿no es cierto? Cuyo ente rector es servir. Si quiero para esa competencia educativa adquirir carpetas, veré abastecimiento, ley de contrataciones del Estado. Obviamente antes tuve que planificar CEPLAN, que es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento. Y aquí está, ¿se dan cuenta? Cada función va a coincidir con prácticamente todos los sistemas administrativos del Estado.
Y por supuesto, de todas maneras, control. Así que tengan eso en su cabeza cuando entren al Estado. Ahora, lo que sí les digo, aprovechando parte de esta presentación, uno de los objetivos de esta presentación, les repito, casi por enésima vez, no es desarrollar los temas, sino es darles a conocer los beneficios del estudio de esta área. Vean, en esta malla, que es compleja ciertamente, si ustedes entran por la normativa de contrataciones del Estado, créanme que entran con buen pie. Porque su complejidad es mayor a la de la mayoría, no todos, de los otros sistemas. De verdad. Bueno, otro que tiene como una complejidad también similar es control, ¿no? Todos los sistemas administrativos están adscritos al Poder Ejecutivo, menos uno, control, que está adscrito a la Contraloría General de la República, ¿sí? Esa es la ventaja de entrar. Y además en la contratación pública confluyen diversos sistemas administrativos. Primero, la contratación pública, como aquí lo pueden ver, cruza todititos los sistemas funcionales, porque en todos la uso, en todos contrato. Es más, yo tengo algunos amigos de la universidad con los que empezamos en esto de la contratación pública, que se han ido a la actividad privada. La ejecución contractual en la actividad privada es más sencilla que en la pública. Es más sencilla, se basa en la libertad de las partes. Es más, cuando te entrenas en la contratación pública, por lo general hay cosas en tu cabeza que ya no se te olvidan. Garantías, penalidades, plazo de entrega, determinación estricta de qué cosa es lo que necesitas. A veces cuando estás en la actividad privada, contrato esto. Llega y, oye, pero esto no era lo que necesitaba. Bueno, tu contrato no lo dice, lo siento, ahí está. Tú me pediste una mesa. Sí, pero era una mesa redonda. No está, ¿no? Ya, eso tienes que hacer en el Estado. Es un buen entrenamiento, créanme. Además, repito, se cruza con otros sistemas administrativos de estos. Siempre me equivoco. Ahora sí, se cruza con otros sistemas administrativos. Por ejemplo, con la planificación. Para convocar, yo antes tuve que haber planificado. Tienes que haber visto qué cosa es tu política general de gobierno, tienes que haber visto tu PESEM, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el PESEM famoso? Nosotros nos peleamos, los funcionarios públicos, siempre. El Plan Estratégico Sectorial Multianual, 5 años. Después tu PEI, 3 años. Después tu POI, 1 año. Y después tu PIA, que es otro sistema, no es planeamiento, es presupuesto, PIA. Y después recién en conjunción de los dos, el PAC, y Plan Anual de Contrataciones. Y solo cuando tienes PAC, convocas. ¿Convocas qué? ¿Cómo? Usando la normativa de contrataciones del Estado, los procedimientos que corresponden. Lo bueno, les repito, de la normativa de contrataciones del Estado es que te da la ocasión, quieras o no quieras, de empezar a conocer otros temas. Es más, después al final, cuando pagan, tienen que revisar, tú das tu conformidad, así se llama, ¿no? Das tu conformidad y después se paga. ¿Y eso pasa por dónde? Por tesorería, que es otro sistema. El PAC, el Plan Anual de Contrataciones, es otra clase entera. Así que no se hagan problemas, ¿sí? Ténganlo allí, van a ver que cuando empiecen sus clases, van a poder comprobar que cada uno de estos recuadritos tiene un desarrollo grande. Ahora, ya entrando a la propia norma, ¿no? Hay, para la normativa de contrataciones del Estado, y esto, dicho sea de paso, se acaba de definir más bien con la 3225, antes no usábamos todos correctamente o rigurosamente la terminología. Ahora, desde la 3225, que entró en vigencia, les repito, el 9 de enero del 2016, queda claro ya conceptualmente que el proceso de contratación tiene 3 etapas. Las actuaciones o actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Ahora ya está claro. Y entonces, el esquema del diplomado
que ustedes van a llevar en la parte de contrataciones tiene el desarrollo ya propiamente dicho de estas 3 etapas. ¿Sí? En las actuaciones preparatorias está tu requerimiento, qué es lo que quieres. Hay toda una serie de detalles y conocimientos que van con esta palabrita llamada requerimiento. Van a aprender ustedes qué cosa es la prohibición de mención de marca y las excepciones a la mención de marca. Yo puedo decir en el Estado, ya, yo quiero comprar una computadora Dell. No, no puedo. ¿Sí? No puedo. Yo quiero una silla de plástico Basa. No, no puedo. Yo lo que voy a detallar son características. ¿Por qué? Porque si no, vean, si con norma hay corrupción, imagínense sin norma, ¿no? Para evitar, así se le llama, direccionar. Dentro del requerimiento hay algunas cosas pequeñas que están aquí. Acá en rojo les he señalado algunos, esas son ya 3 más novedades de esta normativa. La principal es esta. Los ministerios, no gobiernos regionales y locales, ojo, pero para quienes están en la actividad privada seguramente esto les va a interesar. Los ministerios, organismos públicos, en fin, proyectos, programas del gobierno nacional, pueden, así le llama la norma, difundir el requerimiento por el SEACE. ¿Esto va a tener efectos en el procedimiento de selección? Sí. ¿Por qué? Por salud. Porque ya no podrá consultarse nada que tenga que ver con el requerimiento si es que este requerimiento fue publicado en su momento. Esto en su clase, sobre todo, digo, para los que trabajan en el Estado quizás no, pero para los que están en la actividad privada y contraten con algún ministerio, van a ver que es importante. Porque si el ministerio, repito, decide difundir, es la palabra que usa la ley, el tal requerimiento en el SEACE, entonces si yo quiero participar, tengo que revisarlo. Porque si hay una contradicción que no detecté en ese momento, después no puedo consultar. ¿Sí? La homologación. Es bien curioso, ¿saben? Acá hay una modificación, esto es otro. Me pidieron que les diga 4 modificaciones, la verdad es que se me ha pasado la mano, aquí están como 8 o 10 creo. La homologación, ojo, solamente la hacen los ministerios, sistemas funcionales, ¿sí? Pero tiene efectos en todo el Estado peruano. Les comento una experiencia trunca, que es la experiencia del Ministerio de Educación, que en tiempos del ministro Saavedra se estaba haciendo una homologación. Se homologan requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el ministro Saavedra de aquel entonces, ¿no? Oye, nosotros requerimos, ¿qué requerimos? Entre otras muchas cosas en el Ministerio de Educación. Como educación, como sectora, no como ministerio. Requerimos carpetas. Entonces vamos a homologar los requerimientos, ¿no? Y empezaron a trabajar, un amigo trabajó ahí un tiempo y la verdad es que de verdad es impresionante, es muy interesante el trabajo, muy detallado. Ustedes saben, les voy comentando, si yo estoy en la selva, yo necesito carpetas, si hay mucho calor o mucho frío, no puedo pedir carpetas que tengan elementos de fierro que estén en contacto con la piel, porque te quemas, o de frío o de calor. Ya, ahí hay un primer elemento. El segundo, el tipo de madera que yo pido no es el mismo en la costa, en la sierra o en la selva donde hay mucha humedad. El porcentaje de humedad de la madera deberá ser menor. Además, eso lo cruzan, todos son datos cruzados, ¿no? Lo cruzan con lo siguiente. Ustedes saben que los chiquititos estudian en mesas, ¿no es cierto? Y de ahí cuando pasan a los primeros años de primaria hay carpetas, pero son unas cuadraditas más anchas. Y de ahí cuando pasan a los últimos grados de primaria y secundaria ya son las carpetas que más o menos usamos, digamos, en la universidad, aunque más pequeñas, salvo hasta el tercero y media, ¿no es cierto? Y encima, además lo cruzas con otra cosa, hay porcentaje para zurdos, etc. Entonces el ministerio, en una tarea que quedó trunca porque salió el ministro de aquel entonces, estuvo haciendo esta homologación, porque la homologación tiene por finalidad dirigirse al requerimiento. A ver,
hubiese dicho entonces si es que se ha aprobado, porque además, eso lo verán en la respectiva clase, hay procedimientos para aprobar una ficha de homologación, que así se llama, va a Perú Compra, se publica la prueba del titular, en fin, ¿no? Ya lo aprenderán ustedes en su momento. Si ustedes son una entidad educativa o una dirección regional de educación, por ejemplo, acá en Ica, habrían tenido que requerir de acuerdo a la ficha de homologación. Eso, por cierto, es una tarea que le incumbe al Ejecutivo, y la verdad es que en países en vías de desarrollo, desarrollados, está, perdón por la redundancia, desarrollada mucho esa parte. Porque supuestamente ya hubo un trabajo previo hecho por especialistas de estudiar los requerimientos constantes y continuos y catalogarlos. Y, como su nombre lo dice, homologarlos. Valor estimado, ese es otro gran cambio de la norma. Es quizás, si no el principal, uno de los principales. Se los comento muy rápido. A ver, una breve historia. Hasta el 10-17, hasta el decreto legislativo 10-17, vigente hasta el 8 de enero del 2016, solamente había valor referencial. Con la 3225 primera versión, hubo valor estimado. En la segunda versión se quitó el valor estimado, y en la tercera versión regresa el valor estimado. ¿Sí? Es otra de las importancias que, de estudiar diplomados como estos, no se actualiza, pues, ¿no? Ya, muy brevemente, porque además, repito, esto es tema de una clase entera, ¿ya? Y en resumen, este es un ejemplo real que le ocurrió a un amigo. Vean, los economistas dicen que se debe medir los resultados económicos no de un mes a otro, sino un mes y al año siguiente el mismo mes, y así, ¿no? Entonces, los resultados del valor estimado solamente se pudieron medir de enero del 2016 a enero del 2017, de febrero del 2016 a febrero del 2017, y de marzo del 2016 a marzo del 2017. En abril ya no, porque el 3 de abril se quitó el valor estimado. Pero en esas tres mediciones, yo no soy experto en la materia, no soy economista, tengo entendido que hubo ahorro en el Estado, y sí es razonable. ¿Por qué? Porque el valor estimado es un valor cuya característica fundamental es que es reservado, no público, no voy a decir secreto, porque tenemos una ley de acceso y transparencia a la información pública que te dice qué cosa es secreto y qué cosa no, ¿sí? Bien, entonces no se publica. Y el ejemplo que me da un amigo que es economista, ¿no? Si yo quiero esta silla, yo soy un fabricante, y esta silla fabricarla me cuesta, no sé, pues 50 soles, con todo, digamos, solamente insumos, materiales, insumos, mano de obra. Después tengo costos de distribución, tengo impuestos, etcétera, y después de impuestos vienen utilidades, ¿no es cierto? ¿O es al revés? Tarea pues puede ser. Bien, y entonces sé que esto para mí es 80 soles, y si tengo que proveer al Estado, voy a sumarle algunas cosas más legítimamente, ¿no es cierto? Porque el Estado, o sea, si tengo que tener a alguien que revise el SEACE, tengo que tener un abogado que me pelee las cosas, tengo que tener además un pata que me haga las bases, que estudie las bases, etc. Entonces al Estado yo le vendo, además, todos lo sabemos, el Estado demora en pagar, ¿no es cierto? 15 días dice la ley, mentira, ¿no? Ya, ahora, eso entonces, ¿cuánto vale? 100 soles. ¿Qué tal si el Estado saca y dice, ¿saben qué? Quiero adquirir sillas por 200 soles. ¿Ustedes creen que un empresario va a ir a ofrecerla por 100? No, ¿no es cierto? Con legítimo derecho va a querer ganar. Con legítimo derecho. Y si viene un regalo del cielo, pues se persigna y le agradece a Diosito, ¿no es cierto? Entonces va y todavía dice, mira, yo te la vendo a 180, ya, soy buena gente. Ya, el valor estimado es reservado justamente por eso. Porque el Estado saca un valor, obviamente, sino como presupuesta, pero no lo publicita. Y es en bienes y servicios, esa es la novedad de esta norma. Entonces dice, ya, yo quiero sillas. Y entonces vendrán los que tengan que venir a ofrecer lo que tengan que ofrecer al precio que el mercado diga. Por supuesto que no es perfecto. Por supuesto que no es perfecto, ¿no? Hay
modos de conocerlo. Por supuesto, pues el valor estimado, ¿no? Sí. Pero la legislación muchas veces decide por cuestiones de principio. Un ejemplo que me gusta ventilar a mí es el del Congreso, ¿no? ¿El Congreso es necesario para la democracia? Por supuesto que sí. ¿Un Congreso puede ser malo? Sí, claro, puede ser pésimo. ¿Eso es suficiente para eliminar el Congreso? No. La institución del Congreso es necesaria, porque sin ella no hay democracia. El valor estimado ofrece una buena oportunidad, una gran oportunidad de reducir, de ahorrar costos al Estado. Puede tener fallas, puede haber corrupción, sí, claro, sin duda, pero habrá que corregir eso, ¿no? Otro ejemplo que me ponía un amigo economista, dicho sea de paso, es como en su momento fue el auto, ¿no? ¿El automóvil implica un peligro? Sí, implica un peligro para la vida de las personas. ¿Lo prohibimos? La decisión fue que no, porque las ventajas que se obtienen son considerables. Lo que había que hacer, y dicho sea de paso los países desarrollados hacen, es implementar una regulación que reduzca esos riesgos, ¿no? Por eso son de determinado material, por eso hay, ¿cómo se llaman esas bolsas para el choque? Por eso hay reglas de tránsito, por eso hay normas sobre los motores, revisiones técnicas, etc. ¿Sí? El valor referencial sigue, permanece, pero para obras y consultoría de obras. La consultoría de obras, ya lo van a estudiar, también es motivo de varias clases incluso, son elaboración del expediente técnico y supervisión de obra. ¿Sí? Lo que pasa, y esta es, ya no sé en qué número voy de novedad de esta norma, lo que había o lo que hay hasta este 29 de enero es el doble promedio. Se saca un primer promedio entre las ofertas válidas, incluido el valor referencial, y después de obtenido ese primer promedio se establece un tope del 20% por debajo, y las ofertas que estén por debajo de ese 20% se van. Después se establece un segundo promedio y se otorgan los puntajes. ¿Sí? Ahora eso ya no. Hemos regresado al modo simple que estaba con el 10-17. ¿Cuál es? Más menos 10% se acabó. ¿Sí? Más sencillo. En realidad el problema no era tanto cuando uno se acostumbraba, la verdad es que hacerlo no era mayor inconveniente. El inconveniente, ¿saben cuál era? El inconveniente era la distorsión de mercado. ¿Por qué? Porque lo que ocurría era que en determinados concursos, licitaciones públicas, para obras, había proveedores que se confabulaban. ¿Y qué hacían? Presentaban sus ofertas en valor referencial cerca al 100%. ¿Por qué? Porque así el promedio sube, y entonces las ofertas muy bajas las desechaban porque estaban por debajo del 20%. O había otra práctica. Un proveedor X estaba ahí, miraba más o menos, veía cuáles eran las propuestas, y ¿qué hacía él? Él hacía una propuesta del 100%, porque él sabía, y él sabía además que, digamos, las propuestas eran más o menos al 80% del valor referencial, o al 70%, porque el mercado te daba ese precio, ¿no? ¿Él qué hacía? Ofertaba 100, pero su oferta la hacía mal. Ya verán ustedes lo que es subsanación de ofertas. Y presentaba su oferta a la adrede sin un documento X, el que ustedes escojan. Y después se iba donde los proveedores, los postores, y le decía: mira, si yo subsano, tú quedas fuera. Porque si yo subsano, mi oferta la van a considerar. Si la consideran, el promedio sube, el tope sube y tu oferta queda por debajo. ¿No es cierto? Ya, ¿cómo es? Así son, de verdad, así no son, así han hecho. Se han sabido de denuncias sobre este punto en particular. ¿Saben dónde? Sobre todo en la selva, porque como ahí hay el beneficio del IGB, de la exoneración del IGB, muchas de las ofertas eran bajas, pues porque no tenían IGB, es 18% menos. El valor referencial, esa es otra modificación, tiene que tener un valor, un tiempo de antigüedad mínimo, pero máximo.
ha subido de 6 a 9 meses en el caso de obras. ¿Qué cosa es el fraccionamiento? Sobre el fraccionamiento, créanme, hay hasta libros escritos. Es la división de algo que debería ser contratado como uno solo en varias cosas. ¿Para qué? Para salirte de la norma si es que estás debajo de 8 y 3, o para partir una LP en 2 LPs. Ojo con eso, ¿eh? La normativa anterior te decía que era fraccionamiento cuando dividías un procedimiento de selección para contratar el mismo objeto en procedimientos menores. Ahora ya no. Ahora, si la licitación pública la divides en adjudicación simplificada, es fraccionamiento. Si la licitación pública la divides en 2 licitaciones públicas, es fraccionamiento. Este es el motivo por el cual les decía que dejen de decir contrataciones directas a las contrataciones por debajo de las 8 UITs. Porque las contrataciones directas ahora son un procedimiento de selección. Lo que antes llamábamos exoneración. Emergencia, desabastecimiento, proveedor único, contratación con otra entidad, salvo cuando esta no hace actividad empresarial, etcétera, ¿sí? Contratación de abogados o asesor o defensa judicial para los funcionarios, etcétera, ¿sí? Vamos por partes. Otra cosa que ustedes verán será en bonito ese cuadro. Con la UIT nueva creo que es 33600, la de este año, ¿sí? En el Perú se ha mezclado. En otros países, vean, el asunto es simple. Todo es licitación pública. Todo. Nosotros le hemos llamado, porque además uno lo encuentra en la Constitución, licitación pública ¿a qué? A lo que es para bienes y obras. Y para servicios, concurso público. ¿Por qué? No me pregunten. Ya esa decisión la tomó el legislador y ya está. En otros países, por ejemplo, también las contrataciones son por montos. De hecho, acá en el Perú hay una ley especial que regula contrataciones por montos, la de Petroperú. Su tope anterior, no sé cómo será el este año, era 400.000 soles. Lo que estaba por encima de 400.000 era contratación mayor o compra mayor. Lo que estaba por debajo de 400.000, contratación menor. Y lo que estaba por debajo de 8 UITs, igualito que la norma actual, es contratación directa también. ¿Qué cosa contratas? No sé, no les importa. Ya nosotros hemos cruzado los dos. Y además tenemos métodos especiales de contratación. Entonces nosotros tenemos licitación pública para bienes y obras, concurso público para servicios, pero además hemos mezclado un monto. Todo lo que esté por debajo en bienes y servicios de 400.000 y sobre las 8 UITs es una AS. Y sobre el hasta el 1.800.000, sobre el 1.800.000, debajo del 1.800.000 es una AS, también en obras. Y además tenemos esto particular, la SCI, la selección de consultores individuales. Es cuando tú quieres, como su nombre lo dice, a ver, un paréntesis acá. Una de las novedades que trajo la norma en su momento es que definió bien qué cosa, no definió bien, digamos, no es que lo defina en estricto como un diccionario, sino que el concepto que usa es la consultoría como una solución a un problema. Nosotros los abogados siempre, antes algunas veces, nos contrataban como consultores, pero en realidad hacemos consultoría. Por lo general, no digo que no la haya, no lo hacemos asesoría legal, que es un servicio, ¿no? La consultoría es una solución. En temas como la ingeniería, la medicina y la epidemiología, por ejemplo, sí hay soluciones, ¿no? Un sistema de administración, de gestión documentaria es una solución. Un expediente de obra es una solución. Por eso la elaboración de expediente es una consultoría de obra, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, pero hay unas consultorías especiales, los consultores individuales. Cuando son individuales, su nombre lo dice, son personas naturales, no jurídicas, en fin, hay una serie de requisitos. También es ocasión de una clase entera. Sobre las 8 UITs, porque debajo de las 8 UITs no es necesario, y hasta 40.000 soles hay un procedimiento especial. Un pequeño detalle nomás,
Antes el tope superior era 100.000 soles. Ahora, al haberlo bajado a 40.000 soles, ya se está usando poco. Porque si voy a contratar a alguien por 35.000 soles, mejor le pido que se baje a 33.000 y lo contrato sin usar ningún procedimiento. ¿No es cierto? Como detalle nomás. La SIE, la subasta inversa electrónica, es lo que le llaman la oferta hacia abajo. Cuando yo he, entre comillas, uso el término estandarizado mis bienes, cuando tengo bienes o servicios más o menos iguales, ¿dónde está la competencia? Si la calidad ya es más o menos homogénea, la competencia está en el precio. ¿Sí? Eso nos pasa a todos, ¿no? A veces en el mercado, con cierto, y si encontramos dos cosas más o menos iguales, inmediatamente es casi un producto espontáneo del mercado que te van a decir, ya yo te lo vendo menos. O si la vendedora que vende el plátano, ¿no es cierto?, sabe que más allá está más caro, de una vez, lleves esto por menos. Y la comparación de precios, que es una novedad de esta norma, ¿no? Es para, tengan el concepto en su cabeza, le llaman los economistas bienes de vitrina, ¿no? Tienen que ser bienes con características determinadas por el mercado. La entidad no puede determinarlas, ni las características ni el precio. Es como, por eso le llaman bienes de vitrina. Supuestamente vas a una tienda y la ves en vitrina, ¿sí? Eso es. Esas son las novedades en los procedimientos de selección. Ojo, estamos aquí en... ¡Ay, caramba! Licitación pública y concurso público. Si se dan cuenta, licitación pública y concurso público, a las siglas es algo que nos acostumbramos rápidamente, ¿no? LPSP, AS, SCI, CIE, CP. En licitación pública y concurso público para servicios en general y consultorías, tenemos servicios en generales, no consultoría, bueno, sí, porque no es consultoría de obras, ¿no? El procedimiento de selección básicamente tiene las siguientes etapas: convocatoria, después de la aprobación de bases yo convoco, ¿no es cierto? Después convocatoria, registro, consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, elevación e integración de bases cuando se puede, que es en concurso público y licitación pública, que es el caso, integración, presentación de ofertas, evaluación, calificación, buena prueba. Bien, consultas, observaciones e integración de bases ahora son una sola etapa. Ahora son una sola etapa, repito, esa es otra, ya no sé ni en qué número voy, de las novedades de esta norma. Por eso está en rojito. Y además, esa es una octava y novena, la presentación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro es a través del SEACE. O se va a hacer a través del SEACE. Ojo que hay mecanismos en la norma para hacerlo progresivamente, porque quienes han operado el SEACE sabrán que no es pues que sea una plataforma muy óptima, ¿no? Es muy buena, no tanto como lo fuese. Es curioso, ¿saben? De Chile vinieron a copiarnos, vinieron a aprender. Ahora vieran el sistema que tienen ellos. De verdad es impresionante. Es impresionante, ¿no? Y bien por ellos, ¿no? Porque de eso se trata. Tú vas, copias algo, lo copias y lo mejoras, ¿no? Bien por ellos. Nosotros ahora nos quedamos y estamos retomándolo. A pesar de eso, sin embargo, a pesar de que no es un mal sistema, todavía no es muy óptimo, pues. Yo siempre comento esta anécdota cada vez que puedo, ¿no? Alguna vez cuando era joven, había que subir una convocatoria y de verdad, yo lo he contado varias veces esto, yo estaba con mi lista yo no trabajaba en logística, pero estaba en el despacho del titular de la entidad, ¿no? Y el titular de la entidad te dice hay que convocar, y tienes que convocar, ¿no? Y estaba dictándole los ítems, que eran 70, y mi pata ahí escribiendo en el SEACE, y se te colgaba el SEACE y empezabas de cero otra vez, ¿no? Es bravo, es. Bien. ¿Qué otras novedades hay? Ahí están, miren, aquí están todo lo rojo, todos son novedades. Entonces ya 8, 9, 10, ay caramba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya un montón, ¿no? Esta es importantísima. Si yo absuelvo consultas, acuérdense, absolver consultas de observaciones e integrar es una sola etapa.
¿Se puede elevar en concurso público y licitación pública al OCE? Sí, y habrá una segunda, y la norma dice definitiva integración o integración definitiva, ¿sí? Ya, no es que primero absuelvo consultas de oraciones, después espero y de ahí integro, no, no. Absolución de consultas de observaciones e integración es una sola etapa. Una sola etapa, ¿sí? Si hay errores, la norma está haciendo algo que me parece interesantísimo. Te está diciendo, oye, si hay diferencia o divergencia entre el pliego de absolución de consultas de observaciones, se llama pliego, y la integración, entonces prevalece el pliego. O sea, esto está dando criterios objetivos. ¿Qué ocurrirá ahora? Ya lo veremos, ya lo veremos. De hecho, hay otra de las novedades, no está acá, pero se las digo, a la 20 creo que es que hay una partecita de la norma que te dice que cuando hay nulidad aquí, cuando hay causal de nulidad aquí, dice la norma textualmente, ¿eh? Corresponde al titular de la entidad declarar la nulidad. Dice, corresponde. ¿Qué significa eso? ¿Que está obligado? Ojo, porque el 44 de la ley dice puede declarar la nulidad. Es una facultad. Algunos, el OCE todavía no ha dicho nada, recién la norma va a entrar en vigencia, si pueden hacer la consulta, háganla. Algunos pensamos que sí. Que sí corresponde significa estar obligado. Pero, ¿qué pasa cuando hay divergencia entre el pliego y la integración de bases? ¿Debes declarar la nulidad? Algunos pensamos, algunos, no todos, pensamos que no. Porque si la norma te da esta herramienta, es justamente para que puedas utilizarla. ¿Eso qué significa? Que yo absuelvo mis consultas en mi pliego de absolución de consultas de observaciones e integro, y hay una diferencia. ¿Pero qué hago? Sigo con el procedimiento, esa es mi modestísima opinión, ojo, eso que quede bien claro, no es una opinión institucional del OCE. Creo yo que la entidad debería seguir con las actuaciones. No sé, pues una absolución de consultas de observaciones referidas a un requisito de calificación personal clave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, entonces debería seguir haciendo ¿qué? Haciendo lo que dice el pliego y no lo que dice la integración. Porque la norma ya te está dando, no te estaría, una herramienta para decidir. Esta es una novedad. El concurso de proyectos arquitectónicos. Ya, en resumen, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo lo resumo de una manera gráfica? La norma tal cual está no permite hacer arquitectura como expresión artística, porque siempre va a ganar el más barato. A veces algo no necesariamente es barato, pero es una expresión artística necesaria. Se los pongo de otra manera. Un amigo de la universidad es antropólogo, me decía, con esta norma, él trabajó en el Ministerio de Cultura un tiempo y tuvimos una conversación, porque la primera vez que trabajaba en el Estado y para él fue casi el suicidio, pues, ¿no? Ver esa maraña de normas que vimos hace un rato, para él era demasiado complejo, ¿no? Bien, él me dijo algo muy interesante. Dijo, con la norma de contrataciones no se puede hacer un monumento bonito. No se podría hacer el monumento a Bravo, el 2 de mayo, no se podría. Viene el Bicentenario, no se podría. Y sí, ciertamente tiene razón, está hecho para que gane más barato. Esto pretende ser una solución. Esto pretende ser una solución. Para que gane algo arquitectónicamente. Además del comité de selección, hay un jurado compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria, etcétera, que van a dar un criterio que va a ser de obligatoria aplicación con el puntaje que corresponde, ¿no? Lo que se quiere es pues que, no sé, pues no haya el monumento, ¿no? al sombrero, a la yuca, ¿no es cierto? Se quiere que haya una expresión arquitectónica a la que todo país como el nuestro tiene derecho, ¿no es cierto? ¿Han visto los edificios modernos que construyen ahora? No estoy hablando del Estado. ¿Han visto los edificios? ¿Cómo son los edificios de departamentos de ahora y cómo lo eran hace 30 años más? ¿Se dan cuenta la diferencia en la estética exterior? Ahora son cajas de zapatos con huecos, ¿no es cierto? Un palomar, ¿no? Punto, ¿no? No hay una armonía ni siquiera con tu barrio, ¿no? Ustedes saben eso de lo que conocí un tiempo, trabajé en la Municipalidad de Lima, ahí conocí arquitectos, otro tipo de gente, la verdad es muy interesante trabajar con ellos. Uno de ellos hizo sus estudios en Francia, ¿no? Entonces él me decía, mira, ahí en París, la comuna de París
O sea, hay una especie de círculos concéntricos, ¿no? Entonces, digamos, este es un centro histórico, aquí es acá hay otro círculo urbanístico y así. No son círculos, no son áreas, ¿no? Pero áreas concéntricas, ¿no? Áreas diferenciadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el centro histórico de París, la Comuna de París te pone la fachada. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú pones las fachadas que tiene la Comuna de París. Y si quieres algo particular, digamos especial, entonces hay una lista de arquitectos acreditados por la Comuna de París que te diseña una fachada original, pero que respete el estilo arquitectónico del centro histórico de París y del área que corresponde, porque una cosa es donde están las construcciones medievales, otra cosa es otra mentalidad, ¿no es cierto? Aquí nosotros ponemos espejos, mayólicas al costado de una casona bonita, no. Aquí, digo en el Perú, no digo en Ica, han ido al centro de Lima, ¿no es cierto? Han visto una casona colonial bellísima, a veces no restaurada, a veces sí, y al costado una cosa horrorosa, ¿no? Ahora, el arte es especialista, pues, ¿no? El arte es de élite, eso hay que reconocerlo. Yo siempre comento este ejemplo, la primera vez que yo vi, no sé si han tenido oportunidad de ir a Lima, hay al final de la vía expresa una universidad, UTEC, no es UTEC, una que ha construido su local universitario ahí, ¿no? Entonces yo lo vi y dije, qué horrible, ¿qué es esto?, ¿no? Y ha ganado un premio arquitectónico internacional. No sé, pues, ¿no? O sea, ahora sí ya lo veo bonito, ¿no? Bien. Esa es otra de las novedades, ya la 21ª, creo, ¿no? Las directas. Dentro de las directas, estas son las principales modificaciones. De 21, 22, 23, 24, ya un montón de modificaciones, ¿no? Como les dije, es un procedimiento de selección. Lo que no hay es procedimiento competitivo. Por eso entiendan la tachadura así, ¿no? Porque si hay proveedor único, si alguien provee una medicina, un tipo de medicina que cura algo y tiene la propiedad intelectual, ¿yo puedo comprarla a otro? No es cierto, no puedo, está prohibido. Ese es uno de los supuestos de contratación directa, donde no hay fase selectiva o procedimiento selectivo. Es procedimiento de selección, como dice la norma, pero no es selectivo, no es competitivo, no hay competencia. Yo voy donde el que tiene la marca, registro o patente y se lo compro y punto. Hay diversos supuestos de contratación directa. Dentro de ellos hay modificaciones ahí. No realiza el procedimiento competitivo. ¿Ya? Esto es. A ver, ¿cuál es la principal modificación de los procedimientos de selección? Los procedimientos de selección, directa, de contratación directa por emergencia, dice la norma, es el único supuesto en el que se regulariza después de la compra, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienes? 10 días. ¿Cuál es la novedad de la norma? Que puedes extender 10 días más para la carta de garantía, ¿sí? Eso es. Ese quizás es el principal. Otra más. La norma te dice que hay una contratación directa para bienes inmuebles, alquiler o adquisición. Pero además te dice el 27 de la ley, que el L creo que es, también eso aplica para los acondicionamientos. Bien, la norma ahora define qué cosa es un acondicionamiento, para que no haya esos funcionarios que los hay, y aquí sí hablo con conocimiento de causa. Yo soy un funcionario de mando medio que ha concursado, ha hecho sus exámenes, ¿no es cierto? Y mando medio, sueldo medio también, pero los sueldos mejores, ¿dónde están? En confianza, ¿no? Ya, pero nunca falta uno no va a faltar uno que quiere acondicionamiento, bacán. Tráeme entonces un escritorio Luis XVI, no, eso no es, ¿no? Ahora la norma te dice qué cosa es acondicionamiento. Acá también hay modificaciones que están en rojo. Va a haber una directiva para las compras corporativas facultativas. Las obligatorias las hace Perocompras, ¿no? Salvo entidades como Cenares, que tienen legislación especial. Esto es importante, ¿ya? La adhesión, si ustedes no hacen compras corporativas, de verdad estudien la forma de hacerlo. Sí hay importantes ahorros. Dentro de la compra corporativa facultativa se suscriben convenios y
Se llaman entidades participantes, las que, como su nombre lo dice, participan en la compra corporativa, y entidad encargada, que es la, como su nombre lo dice, encargada de hacer la compra corporativa, ¿sí? Ahora, dice la norma que tú puedes adherirte. ¿Adherirte hasta cuándo? Dice hasta ahora, hasta antes de la convocatoria. Esa es una modificación. Ahora va a ser hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. ¿Por qué? Porque si todos queremos, o sea, ustedes quieren vigilancia y hay un grupo, vigilancia, 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 vigilancia. A cada uno le sale la contratación, digamos que sean similares, por 100 millones. Pero si somos 10 y hacemos una compra corporativa, entonces podemos encontrar una oferta menor, ¿no es cierto? 90 millones, 70 millones, qué sé yo. Pero el convenio de adhesión, ¿qué ocurre? Firmamos el convenio y resulta que hay una entidad que se enteró que nosotros estábamos haciendo, uy, yo quiero adherirme antes de la convocatoria. Ya, me fregaron, pues. ¿Por qué? Porque si es antes de la convocatoria, eso, o sea, la falta de ese otro asociado, llamémoslo así, puede hacer que mi precio baje más. ¿No es cierto? O sea, si nosotros, 1, 2, ustedes 3, 6, 7 se reúnen para hacer una compra, ¿no? Y entonces obtienen un buen lote de sillas, estamos hablando de sillas, digamos, ¿no? Por cada una le sale, en el mercado está un sol cada una, pero como se han juntado, cada una va a salir por 70 céntimos. Entonces yo veo y digo, uy, yo también quiero, ya, yo también. Entonces, ¿qué me van a decir ellos? Oye, pucha, me hubiese avisado antes, pues, ¿no? Porque así, en vez de 70 céntimos, de repente la conseguía 50, porque somos más, ¿no? Pues acumular demanda. Ya, ahora por eso es que el momento es antes de la aprobación del expediente de contratación, porque cuando hay todo un procedimiento, esa es otra vez ocasión de una clase entera, ¿no? Hay un procedimiento, cómo es el convenio, cuáles son las cosas que tiene que hacer el encargado, qué hacen los participantes, lo pongo en mi PAC, no lo pongo en mi PAC, qué hago, quién hace las bases, quién convoca. O sea, hay una serie de procedimientos implícitos, ¿sí? Entonces, antes, uno de esos pasos es aprobar el expediente de contratación. Entonces, yo quiero adherirme, bacán, antes de que aprueben el expediente de contratación. Porque ¿qué está en el expediente de contratación? El estudio de mercado, por ejemplo. El artículo 6 de la ley dice que cada entidad es responsable de llevar a cabo sus contrataciones. El 6.1. El 6.2 dice que de manera extraordinaria se puede encargar el procedimiento de selección o los actos preparatorios, o sea, mi expediente y tal, y el procedimiento mismo a otra entidad. Primera salvedad, se dan cuenta que es una sola lógica. Y la tercera salvedad sobre la cual hay modificaciones es, no, entonces repito, primero lo hago yo, esa es la regla general. Excepcionalmente a otra entidad y recontra excepcionalmente a un organismo internacional. Y tiene que haber 3 condiciones. Primero, eso es ley y reglamento. Les estoy resumiendo, ¿sí? Primero, sobre la entidad. Esta diapositiva básicamente le pone énfasis a las modificaciones, lo que le estoy contando es lo que está en el artículo 6 de la ley y en el actual 92 o 94 de la ley. El futuro 106, creo que, o 109 va a ser, ¿ya? Son 3 cosas. Primero, yo como entidad no debo tener las capacidades o debo tener parcialmente las capacidades. O sea, si soy la Municipalidad de Lima, ¿puedo encargarle a hacer una pista a la OIM? No es cierto, porque supuestamente yo debo estar preparado. Y eso de que yo no tengo las capacidades no es porque, no tengo. No. ¿Tu función cuál es? Construir, ya, pues, tienes que tener. Otra cosa es que seas, por ejemplo, la SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros, está haciendo su nueva sede institucional. Entonces ellos sí pueden decir, pues no, mire, ¿sabe qué? Yo soy la SBS, yo veo banca y seguros, veo cuestiones financieras, yo no sé construir, nunca he construido, necesito hacer un convenio, sí, o un encargo, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Entonces el primer elemento, la entidad, no tiene que tener, total o parcialmente, la especialidad. 1. 2. La entidad encargada tiene que ser especialista, especializada en el tema. Todo esto, y será motivo de una clase también, tiene requisitos, hay informes legales, etc. Hay plazos, procedimientos, hay criterios, etc. ¿Ya? El segundo elemento es que el organismo encargado sea especialista. Si yo soy la Municipalidad de Lima y tengo que hacer un bypass,
Ya, en primer lugar dijimos, yo tengo que tener la capacidad. Tengo la capacidad. 1, 2. Suponte que seas un organismo, la SBS, quiere construir su sede institucional. ¿Podría encargárselo, como lo hacía la Municipalidad de Lima, a la OIM, el Organismo Internacional de la Migración? No, no es cierto, porque ¿qué tiene que ver la OIM con construcción? Nada. Y tercero, para el objeto contractual. En caso de bienes de última generación, en caso de servicios científicos o de investigación y en caso de obras que superen los 20 millones. Esto en resumen. Bien, el rechazo de ofertas. A ver, cuando hay valor estimado, cuando hay valor referencial en obras y consultoría de obras, más menos 10%, ¿no es cierto? Si mi valor referencial es 100 y yo oferto por 111, rechazado. Si mi valor referencial es 100 y yo oferto por 89, rechazado. En valor estimado, ¿cómo se rechaza? Los economistas tienen dos conceptos. Te dicen oferta ruinosa y oferta temeraria. La norma no ha entrado en esas distinciones económicas. Ha dicho algo sencillo. Mira, ¿sabes qué? Cuando tú sospeches y además demuestres que va a haber un incumplimiento contractual, rechaza. Y lo que hace esta norma, y esa es otra de las novedades que trae, es te da criterios. Entonces te dice, ¿no? Ya, tú vas a pedirle mayor información. Sí, pero se la vas a pedir, si quieres puedes adjuntarle una estructura de costos. Ya, eso se entiende como un ejemplo. Hubo un amigo mío logístico, bueno, él es mayor que yo, es logístico hace como 30 años. Él rechazó hace poco una, ¿no? Era un vigilancia. Porque ya cuando están en la materia ya tienen oficio, entonces a él lo ve y ya algo le tincaba raro. Pidieron información, que era una oferta muy baja. Pues todo el mundo dice, oye, si es baja, está bien, pues no, pero es que aquí hay algo, ¿no? Pidieron información, le dieron información y la información fue totalmente, no decía nada, ¿no? Un montón de documentos, papeles para revisar. Entonces, ¿qué hizo este amigo? Le pidieron ayuda a él. ¿Qué hizo él? Hizo estructuras de costos. O le dijo, ya, por favor, mándame información, acá están las estructuras de costos, rellénalas, ¿no? Con los conceptos. Cuando él obtuvo los documentos y los analizó, se dio cuenta que por qué era, o uno de los motivos por los cuales la oferta era muy baja, porque no le estaban pagando el mínimo vital a los vigilantes. No estaba asegurado. Claro, no lo confesaron, pues, ¿no? Eso salía de los documentos, pues, ¿no? Y entonces la rechazó. Porque, claro, ustedes saben que si se incumplen obligaciones laborales, ¿quién es responsable solidario? La entidad, ¿no es cierto? Es la entidad. Y además, ¿se puede prestar un servicio así contra la ley? No. Estás poniendo en riesgo la ejecución contractual. Para evaluación y calificación, miren, yo soy abogado, no soy ingeniero, ya lean la fórmula, ¿no? Ahí está detalladito la chamba de poner uno a uno qué cosa significa, pues, ¿no? O sea, ahora ya es sencillo, ya se acabó el doble promedio, entonces, ¿qué hago? Después que he aceptado ofertas, y las que están admitidas, obviamente, aplico la fórmula, pongo un puntaje y de ahí inversamente proporcional a ello voy asignando puntajes inferiores. ¿Sí? El desierto. Acá hay una cosa interesante. Ya, la obligación de, cuando a ti te queda desierto un procedimiento, estás obligado, y eso no es novedad, a hacer un informe para identificar las causas. Una típica es que el estudio de mercado esté mal hecho. Porque claro, si el estudio de mercado está mal hecho, ahora en bienes y servicios eso ya no va a ser un problema, eso está vinculado al cambio, ¿no? Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Por esa silla voy a pagar 12 soles. Desierto, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mercado te dice que el precio es sobre los 25, entonces nadie va a ir a pérdida, ¿no? Y si alguien va a pérdida, sospeche, ¿no? Pidan la información, pero en fin. Ahora te dice que ese informe se va a registrar en el SEACE. Dicho sea de paso, y eso sí es una modificación, tú apruebas un nuevo expediente de contratación cuando hay algo después del desierto que te dice que está mal tu requerimiento, ¿sí?
Y esta de aquí, la CIE, la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica, miren, para que un procedimiento común, para que quede declarado desierto no tiene que haber ni un solo postor. Pero en la subasta inversa electrónica, para que sea declarado desierto, basta con que haya uno. O sea, mejor dicho, para que no sea declarado desierto tiene que haber por lo menos dos. Porque claro, si no, ¿cómo ofertan hacia abajo? ¿No es cierto? ¿Cómo compiten? De eso se trata, ¿no? Entonces, en un procedimiento normal, si no hay ninguno, desierto. En una subasta inversa electrónica, si hay solo uno, desierto. ¿Sí? Si yo he declarado desierto una vez, la siguiente vez, subasta inversa electrónica. Si yo declaro desierto la segunda vez, entonces corresponde subasta inversa electrónica, sí, salvo que la entidad determine que corresponde una adjudicación simplificada. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi mercado y yo veo que solamente hay un postor, entonces siempre va a quedar desierto, ¿no es cierto? Esta norma lo que ha hecho es subir muchas cosas que operativamente ya se estaban haciendo para mayor facilidad de los operadores. Bueno, ojo, en catálogos electrónicos de acuerdo marco, ustedes saben, cuando van a contratar, tienen una necesidad, antes tienen que hacer una verificación. Bueno, esta por ejemplo es una buena práctica, es bien curioso, ¿saben? Porque no es una novedad de la norma, sí, pero es algo que ya hacíamos. Tú tienes tu requerimiento y ¿qué haces? Revisas si está en catálogo o en ficha, ¿no es cierto? Si se va a comprar computadoras. ¿Puedes hacer con una licitación pública? No, te vas al catálogo. ¿Sí? ¿Y qué estábamos haciendo? Ya estaban haciendo algunas entidades expedientes de contratación. Muchas otras no, porque decían, no, la norma no me lo dice. Oye, no te lo dice, pero tienes que hacer expediente de contratación, pues no. Es decir, el catálogo tiene su propia base, porque hay una base, ¿no?, para entrar a ser proveedor en el catálogo, etc. Pero tienes que establecer un expediente de contratación y tiene que estar aprobado, porque tú no puedes contratar así de la nada. ¿Dónde está tu necesidad? Lo que corresponda del expediente, obviamente, ¿no? Por ejemplo, tu requerimiento, pues, ¿no? Donde sustenta su necesidad, porque no vas a comprar porque se te ocurrió. Sobre todo si justo, qué casualidad, compras computadoras a una empresa que tiene cuyo domicilio es un canchón, un cuartito, ¿no? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Que por ahí viene la tercera fase. Pues, actos preparatorios, procedimiento de selección, el que corresponda. Aquí solamente hemos tocado las novedades de algunos, nada más. Y ejecución contractual. Cuando este amigo que les comentaba hace un momento que pasó de la actividad pública a la actividad privada, los contratos regulados por la normativa de contratación del Estado, disculpen, a veces nosotros resumimos, ¿no?, contienen necesariamente las siguientes cláusulas: garantías, cláusulas anticorrupción, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento. Todo eso, de verdad, es cuando ya has estado en la actividad privada, en la actividad pública, te lo llevas a la actividad privada y ya en tu cabeza está, ¿no? Ya sabes que tienes que poner. Porque si no, después ¿quién decide? El juez. En el ámbito privado, aquí es el árbitro, ¿no? Y todos sabemos lo problemático que es eso. Mientras más claro esté tu contrato, más fácil va a ser la ejecución, tanto si hay cumplimiento como si no lo hay, si hay incumplimiento. En la actividad privada, uno puede modificar el contrato casi como uno quiera. Ese es el principio general. ¿Hay excepciones? Sí. El derecho laboral es una de ellas, ¿no? Se rompe la igualdad. Supuestamente estamos entre iguales en un contrato. ¿En el derecho laboral existe igualdad? No, ¿no es cierto? Nosotros, los trabajadores, bien difícil que estemos en igualdad de condiciones que un empleado. ¿Dónde más hay? Hace poco he puesto el ejemplo, los contratos de adhesión. Si yo voy a un banco y digo, no, yo tengo libertad contractual, cámbiame esta cláusula, muy poco es el interés, ¿me van a hacer caso? No, ¿no es cierto? Pues hay una regulación especial que equilibra, ¿no? La SBS, etcétera, ¿no? En consumo también, ¿no es cierto? De verdad, cuando yo compro algo, ahí hay un contrato, ¿sí? Pero de verdad yo compro algo y, pucha, que está vencido, ¿estoy en igualdad de condiciones? No, y te copio, ¿no es cierto? Ya. En las contrataciones públicas
por razones diferentes, porque acá hay un bien público, ¿no? Hay interés público y es dinero público. Las modificaciones, hay diversas, en razón de esta racionalidad, de esta finalidad, hay diversos mecanismos que tiene la norma. Uno de esas previsiones que ha tomado es restringir las modificaciones al contrato. Las modificaciones solamente pueden ser fundamentalmente tres: adicionales y reducciones, ampliaciones de plazo y las modificaciones convencionales. Hay novedades en los tres aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en el adicional de obra, el expediente de contratación hasta ahora, del adicional, quiero decir, se le ordena ¿a quién? ¿Lo hace la entidad? ¿O a un tercero? ¿O al supervisor? Desde el 30 de enero se ordena al contratista. ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Hay algunas, bueno, en obras sí ya no es complejo, entonces obras, hay hasta cursos de contrataciones de obras solamente. Entonces, abarcarlas todas en los pocos minutos que nos quedan no va a ser suficiente. El adicional de obra, ¿qué cosa es? Es aquello añadido que me cuesta más, que sirve para alcanzar la finalidad del contrato y que implica la modificación del expediente técnico, ¿no es cierto? El mayor metrado no es un adicional. El mayor metrado es el mayor trabajo. Típico ejemplo que te ponen los ingenieros: carreteras, ¿no? ¿Cuánto hay de Ica a Lima? ¿300 kilómetros? ¿Sí? ¿Más o menos? No, ya. Entonces, hago un concurso, precios unitarios, y son 300 kilómetros. Pero al momento de construir, ¿hay 300 kilómetros? No, ¿no es cierto? En el Perú menos todavía, son más por la inexactitud de nuestros mapas, de nuestra cartografía. Por eso es que el precio unitario es así. O sea, yo te pago, yo como contrato, tú me ofertas un valor de un determinado tipo de trabajo por una determinada unidad de medida. Yo te pago, por ejemplo, metro cuadrado de pared, metro cúbico de remoción de tierras, metro cuadrado de asfalto, ¿no? Y así. Y como ejecute, te voy pagando. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no hay adicional de obra. Yo te pago lo que ejecuta, ¿no es cierto? Pero la norma dice todavía que no tiene que haber modificación en el expediente técnico. Ya, esa es una novedad importante de la norma para los que ven obras. Ahora va a poder haber mayor metrado, aun cuando modifiques el expediente técnico, siempre y cuando el diseño de ingeniería no cambie. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Ya, de verdad, he intentado entenderlo. O sea, antes, en poco tiempo que me queda, les voy a casi repetir el ejemplo que me dio un amigo que es ingeniero, ¿ya? Me dijo: mira, Patrick, él construye en la selva, que es un compañero de colegio, ¿no? Entonces me dice: yo tengo que construir en la selva, y cuando yo hago en selva baja un corte seccional de la carretera para poner mi excavación, para hacer mi remoción de tierras, lo que esté en mi expediente, si yo hago, ¿saben qué es un corte seccional, no es cierto? Lo parto por la mitad y lo miro de frente, ¿no? Entonces es así, es rectangular. Pero resulta que en la selva baja, y sobre todo en ese lugar donde yo llego, hay mucha humedad. Pues como hay mucha humedad, si yo hago el tajo así, esto colapsa, así le llaman los ingenieros, se cae. ¿Cómo tengo que hacer el corte? Tengo que hacerlo trapezoidal, porque toda esta cantidad de tierra servirá como una presa, ¿no? Aquí habrá más fuerza y no colapsará. Para eso, según el amigo mío ingeniero, según él es mayor metrado, pero sí tiene que modificar el expediente técnico, porque tiene que cambiar en el plano este dibujo por este dibujo. Pero él insiste en que, yo no lo sea, en que esa modificación del expediente técnico no implica un cambio en el diseño de ingeniería. Esto de aquí, algunas entidades ya lo venían, alguna vez yo también lo he hecho, ¿no? En castellano, ¿qué significa? Deben cumplirme de entregarme un bien hoy día.
Entonces lo entregan hoy día, les voy a contar la historia más o menos de cómo fue, ¿no? Lo entregan hoy día y yo veo y está mal, entonces doy un plazo de subsanación. Antes se decía, oye, ya me lo entregó el día de hoy, pero entregó mal. Tú le puedes dar un plazo para que cumpla, pero ponle penalidad. O sea, algunos pensaban, no, si ya le estás dando plazo ya no. Bueno, eso con el tiempo cambió, ¿sí? Pero quedaron dudas en otros aspectos de la ampliación de plazo. Ahora ya está claro con esta norma. Es algo que, como repito, ya se viene haciendo en muchas entidades. Tienes que entregar hoy día, me entregas, y yo digo, ajá, no has cumplido, te doy un plazo de subsanación. Y no te aplico penalidad. Salvo que cuando si te doy el plazo de 3 días y subsanas al cuarto, obviamente sí, pues, ¿no es cierto? Cumples dentro de los 3 días, pero no levantas todas las observaciones. Ya, ahí sí, te puedo dar otro plazo, pero te aplico penalidades el primero. Eso es lo que dice. ¿Sí? Esa es una novedad de la norma. Es más complejo que esto, sin duda. La consultoría de obras son expediente técnico y supervisión. Básicamente la novedad es que hay una serie de, eso también es una novedad de la norma, una serie de obligaciones para el supervisor. Ahora va a tener que chambear más. Miren, si quieren tener algo en su cabeza, eso significa que en las bases van a tener que poner esas obligaciones que pone la ley ahora para el supervisor. Eso sí, ténganlo en su cabeza. Más importante que la diapositiva misma es esto, ¿no? Claro, la norma está para el supervisor, obligaciones A, B, C, D, E. ¿Pueden exigirla si no la han puesto en las bases y en el contrato? No, pues no van a poder exigirla. O sea, va a empezar todo un problema, ¿no? Porque, claro, ahí viene encima va a terminar con responsabilidades, porque supuestamente, nadie puede modificar la ley, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que poner en el contrato eso, pero si paro chancando bases, porque eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque, y no estoy criticándolo, o sea, yo también lo he hecho, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado de actualizar, pero si no tengo el cuidado debido, porque si no chancásemos archivos de verdad no avanzaríamos, pues, ¿no? Ahora, tanto en precios unitarios como en suma alzada, hay que dar un mayor detalle de los costos unitarios. Digo mayor detalle, ¿no? En precios unitarios será mucho más detallado, por eso te dice análisis de costos unitarios de partidas y detalles de gastos generales, ¿no? Por eso ayuda para muchas cosas, entre otras para la valorización. Los ingenieros dicen que esta información otorgada al principio ayuda, repito, para las valorizaciones, para la determinación del valor de los adicionales, para saber qué cosa es o no un adicional, para saber cuándo con mayor certeza te pasas o no el 15%, etc. Y otra cosa más, hay una posibilidad de implementar un fideicomiso, pero solo para la entrega del adelanto. Esa es otra de las novedades importantes. Si hay adelanto, tienes que haberlo previsto obviamente en tus documentos, ¿no? ¿Qué haces? Le entregas la plata de los adelantos a esta entidad financiera encargada que brinda servicios de fideicomiso. Y se acabó. Deja de ser un requisito para iniciar el plazo de ejecución de la obra, deja de serlo. Y cuando inicie y quiere sus adelantos, se la ve hay un procedimiento, se la ve con el contratista. Hay un procedimiento del residente de obra, con el supervisor que tiene la entidad financiera que brinda el servicio de fideicomiso, y finalmente la entrega del dinero. Novedad de la norma, diseño y construcción. Lo que pasa es que, miren, yo cuando estuve en Parsalud tuve la oportunidad de ver obras, ¿no? En la modesta medida de mis posibilidades, obviamente. Yo soy, repito, abogado, no ingeniero, ¿no? Hay unos contratos que se llaman contratos FIDIC. Los ingenieros que hay acá deben saber qué son, ¿no? FIDIC es una sociedad de ingenieros parisina, creo, de 1800 no sé qué, y tienen desde entonces elaborando una serie de contratos modelo, ¿no? Hay el libro plomo, el libro rojo, el libro amarillo, el libro dorado, en fin. Los ingenieros están en su salsa cuando ven eso, ¿no? Están contentos, ¿no? Ahora, uno de esos contratos se llama contrato de diseño y construcción. Como su nombre lo dice, es que yo dibujo el plano. Cuando dije eso delante de un amigo casi me mata, ¿qué es dibujo? No, tú elaboras un expediente. Bueno, ya, yo diseño, ¿no es cierto? Y lo plasmo en un expediente y después construyo. Ojo, solo es para entidades del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero bien, por el Gobierno Nacional, ¿no?
el diseño y construcción, ¿qué cosa es? Yo diseño y construyo. ¿Eso en dónde está? Está en el concurso oferta. Y además está, concurso oferta que ha vuelto para entidades del Poder Ejecutivo, Gobierno Nacional. Y además está en el llave en mano. ¿Por qué? Porque el llave en mano otra vez está incluyendo, lo que son en la actividad privada les va a interesar mucho esto, otra vez está incluyendo la posibilidad, y esa es que la 30ª novedad de la norma, que les digo, de incluir en el llave en mano el expediente de contratación. Cuando es diseño y construcción, sea concurso oferta o sea llave en mano con expediente, solamente lo hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional. ¿Sí? Por si acaso, ahí está. Se los he puesto. Quizás lo principal de la culminación del contrato y la novedad en realidad es que hay disposiciones para vigencia del contrato. ¿Hasta cuándo está vigente mi contrato? Todos lo sabemos, conformidad y pago, todos lo sabemos. Pero hay ciertos bienes en los que, por exigencia del mercado, y así tuvo que haber sido sostenido en el informe correspondiente que debe constar en el expediente de contratación, hay determinados, sobre todo bienes, que tú primero pagas, porque es condición de mercado, ¿no? Y después te los dan. En esos casos había problemas. Entonces la norma dice, oye, en esos casos el contrato sigue vigente. ¿Por qué? Porque la vigencia del contrato te da las protecciones de la ley, como el arbitraje. Esto es una novedad también. Cuando por causa imputable a la entidad resuelves el contrato, entonces reconoces al contratista el 50% de la utilidad, de lo que dejó de hacer, salvo que no hayas empezado a ejecutar la obra. Porque si no, ¿qué tal raza, no es cierto? 50% gratis, sin haber hecho nada. ¿Sí? Es una práctica, por ejemplo, que se había ganado en algunos arbitrajes y ahora ya se ha puesto en la norma. Bueno, la delegabilidad de la nulidad de declaración de nulidad del pliego de absolución de consultas, ¿no? Es una novedad. En principio, acuérdense de dos cosas que hay que anotar acá. Primero, pliego de absolución de consultas. Recuerden, es una sola etapa con la integración. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Aquí sí, pues no lo he apuntado, pero se los estoy diciendo. Y la solución de controversias, ¿qué cosa tenemos? Lo que está en rojo. Ya esa es una cuestión de abogados, pero se los voy a poner de esta manera. Hay varios conceptos: interés para obrar, legitimidad para obrar. No se hagan problemas, de verdad, no son la gran cosa. Los abogados que usamos lenguaje a veces difícil para hacer creer a todo el mundo que lo que hacemos es importante, y no es tanto así, ¿no? En castellano, una de las causales de improcedencia es, y lo he puesto, es primero, yo no cuestioné la no admisión de mi propuesta o la descalificación de la misma, pero además, o sea, no la cuestioné, o habiéndola cuestionado, no la revirtieron. Si es así, entonces no puedo apelar. Es más o menos lógico, ¿no es cierto? Porque si yo ya no soy un postor válido, ¿qué hago apelando el otorgamiento de la buena pro? ¿No es cierto? Para fregar nomás. Es que por eso se hace, ¿no? Bueno, esto ya estaba en la norma, pero sí es, o sea, ya estaba en esta versión, pero sí es bueno decirlo, ¿no? Ahora, en las entidades tenemos con justo derecho. ¿Hay alguien de Contraloría acá? ¿De OSI? ¿Alguien? Para rajar tranquilo, ¿no? Porque muchas veces los funcionarios actuamos por temor a los procedimientos administrativos sancionarios o disciplinarios, ¿no? Entonces vamos a la segura. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Conciliábamos? Nunca, ¿no es cierto? No, ejecuta nomás. Ahora ya hay una posibilidad. No es una novedad de esta versión, de esta norma sí, pero de la versión nueva no. Pero igual es bueno comentarla, ¿no? Ahora, si hay un informe que dice que es muy caro, que voy a perder, y que dice que conviene conciliar, entonces concilia. Eso brinda protección a los funcionarios públicos. Adiós ad hocs, arbitrajes ad hocs, ¿sí? Salvo para los menores a 5 millones, es otra novedad. El árbitro, todo es por instituciones arbitrales, eso no es novedad, pero
Esto sí lo es cuando haya duda o no acuerdo sobre el árbitro único, sobre el presidente del tribunal arbitral, entonces hay una designación residual de el OCE. Designación que, dicho sea de paso, puede ser delegada. Como les dije, adiós el ad hoc, salvo que sea menor la controversia a 5 millones. Los arbitrajes ad hoc se usaron para legalizar muchas cosas ilegales, ¿no? Y esto no estoy cometiendo ninguna infidencia, todo el mundo, de hecho por eso hay personas en la cárcel en este momento, por eso, así que no cometo infidencia al decirlo. Eso ocurrió en el Callao, ¿no es cierto? La hipótesis, todavía no hay algunos sentenciados, pero por lo menos la hipótesis de la Fiscalía es que lo que ocurría era lo siguiente, ¿no? Estaba la entidad y estaba el contratista. El contratista hacía una oferta muy baja y ganaba. Y después el contratista decía, oye, dame una adicional. La entidad decía, no, no te lo doy. Ajá, yo te llevo a arbitraje. Ya, perfecto, vamos a arbitraje. Así era el procedimiento del ad hoc. Una parte nombraba a su árbitro, la otra parte nombraba a su árbitro, y entre los dos árbitros se ponían de acuerdo para nombrar un tercero, que era el presidente del tribunal arbitral. La hipótesis de la Fiscalía es que en muchos de esos casos todo estaba arreglado. Todo, absolutamente todo. Se sabía a qué árbitros iban a escoger desde antes. ¿Y qué hacía el tribunal arbitral? Decía, sí, corresponde el adicional. Y entonces la entidad decía, uy, pucha, ¿qué me queda? Yo no quería, pero me han obligado, ¿no? Ya. Entonces, se ha cortado por lo sano y el arbitraje es necesario, pero el ad hoc, salvo así por menos de 5 millones, ya no. Todo es con instituciones arbitrales. Y en caso de duda, tanto en el nombramiento, en la Constitución, que si es uno, si son 3, o lo que fuere, designación arbitral delegable. Estas son novedades de esta norma. Vean novedades, digo, de esta versión. Ahora, novedades de esta norma, que no es una novedad de la versión, pero sí... eso ha sido como una formalización de lo que ya existía. El 1017, ¿qué decía? Que el OCE supervisaba los procesos de contratación. El proceso de contratación que hemos visto es actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual. Pero la verdad es las cosas. ¿Dónde tenía competencia el OCE realmente para actuar? ¿En actos preparatorios? ¿En ejecución contractual? No, ¿no es cierto? No lo tenía. Es decir, salvo la publicación del PAC en el SEARSE, ¿no? Pero está el sistema si no lo cuelgas no convocas. Y en ejecución contractual cosas como alguien incumplía y le resolvías. ¿A quién notificabas? Al tribunal, ¿no? Para que lo sancione. Pero salvo eso, el OCE se dan cuenta, es una función sancionadora, preventiva, no es supervisor en estricto. ¿Supervisor dónde estaba? En el procedimiento de selección. Esta norma ya lo aclara. El OCE ejerce supervisión respecto de los métodos de contratación de la norma. Porque ciertamente, ¿dónde hay elevación? ¿Dónde se para el proceso? ¿No? En selección. ¿Sí? O sea, se ha sincerado mucho. Con el RNP, ya simplemente para terminar de hacer esto ya no son novedades, es para terminar de hacer una revisión. Ustedes saben, la inscripción es indeterminada, ¿no es cierto? Hay un proyecto del BID, préstamo del BID, que ojalá salga, supuestamente va a mejorar o está hecho para mejorar la plataforma, porque ahí se van a colgar incluso el cuaderno de obra, ¿no? Las ofertas, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no? Que eso sí son novedades de la norma, pero repito, como se los dije en su momento, con los mecanismos de progresividad, ¿no? Y el Tribunal de Contrataciones del Estado, que ha visto precisadas algunas de sus funciones, por ejemplo, en el famoso criterio objetivo, ¿no? Tú presentas un documento falso, ¿sí? Entonces, el criterio objetivo dice, ya, lo siento, tú lo presentaste, oye, pero es la carta de compromiso de mi personal clave, yo no le he falsificado. Lo siento, hermano, tú eres responsable objetivo, se llama en derecho administrativo, ¿no? Tú tuviste que revisar, ¿no? Dicho sea de paso, eso no está en las diapositivas, pero también es una novedad. Ya no se exige carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para obras.
¿Por qué? Otra novedad, porque lo acreditas a la suscripción del contrato. Pero ojo, su firmas con ese y tiene que estar al menos 60 días, si no hay multa entre media y una OIT. ¿Sí? Son 3 que vienen juntas. Ya les he mencionado al principio, ¿no? Es como entrar al derecho por el derecho penal. Entrar al derecho público, a la función pública por la normativa de contrataciones del Estado, nos da ciertas ventajas. Es cierto, es complejo, ¿no? Y hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que sacarse la mugre, ¿no? Pero la complejidad de la normativa de contrataciones, si uno llega a dominarla, lo que ocurre es que después las otras áreas, los otros sistemas normativos de las otras áreas son más fáciles de entender, en su mayoría, no todos, ¿no? Pero son más fáciles de entender, criterios de interpretación, de integración, de verdad nos da una serie de facilidades, ¿no? Ahora, otra de las ventajas que brinda, quienes son o han sido logísticos lo saben, es que quienes estamos en contrataciones somos los que más rápidamente conseguimos trabajo. Ciertamente no somos de los que llegamos a los mejores sueldos, salvo algunos privilegiados, ¿no? Pero fácilmente conseguimos trabajo, porque siempre nos necesitan. Un ejemplo concreto, yo sé que el Estado peruano en general las entidades del Estado peruano son disímiles las unas de las otras, ¿no? Pero yo les comento una experiencia de los, ¿no? Yo soy supervisor de interpretación normativa, yo dirijo un equipo pequeñito de 6 abogados, ¿no? Y esos chicos entran, sí, pues no ganan mucho, ganan 4.000 soles, más o menos en promedio, pero están 8 o 9 meses y eso debe haberles pasado a quienes han estado en entidades, ¿no? Entran a logística los nuevos, ¿no? ¿Cuánto ganan? Desde 2.000 hasta 3.000 soles, más o menos, ¿no es cierto? Y después de eso aprenden 8 meses, 9 meses y se van. ¿Por qué sueldo se van? Dependiendo de las entidades que vayan, si son los ministerios pagan más, ¿no? Pueden irse hasta por 8.000 soles, ¿no? O sea, claro, ese es un problema para nosotros como OCE, porque esos chicos que aprenden se llevan lo que conocen. Esta parte del derecho es una parte bonita, como les digo, ofrece, y esto sí, ahora sí prometo, es para cerrar, ofrece una ventaja, ¿no? Repito, la ventaja de que cuando la dominas o la manejas decentemente bien, tienes como la columna vertebral del Estado peruano, ¿no? Todo contra ti. Y de allí pasar a otras áreas es más sencillo. Yo soy abogado, yo he tenido experiencias laborales antes de estar en el OCE como supervisor, claro, en administración ciertamente, pero de ahí uno a dónde pasa. ¿Cuál es el paso natural? Cuando eres abogado o en otras carreras puede ser diferente. Asesoría jurídica, ¿no es cierto? Son 3 lugares. Asesoría jurídica, Secretaría General o gerencia municipal o gerencia regional, si es que es el equivalente, ¿no? O el despacho de algún alto funcionario como asesor. ¿Para ver qué? Para ver contrataciones, sin duda, pero también para ver otras cosas. Contratación jurídica, sobre todo si eres abogado, ¿saben que vienes de contrataciones? Te pasan los casos de contrataciones para ver todos los temas, pero además, porque chamba nunca falta, te pasan otros temas. Ahí vi, por ejemplo, yo en alguna ocasión, derecho urbanístico, ¿no? O derecho parlamentario cuando estuve en el Congreso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nada, yo quiero agradecerles la paciencia. Yo les agradezco mucho su atención.